Comenzó en la profunda quietud de la madrugada, cuando la mayor parte del Caribe aún estaba oscura y en calma. Un grupo de ataque de un portaaviones estadounidense navegaba por aguas abiertas en una misión de rutina cuando algo inesperado apareció en el radar. 3 veloces buques de guerra venezolanos se separaron de la costa y se dirigieron hacia el portaaviones a gran velocidad. Su formación parecía nítida e intencionada, como si quisieran bloquear uno de los barcos más poderosos del mundo. El ambiente se volvió tenso en todas las cubiertas, pues nadie sabía qué planeaban los capitanes venezolanos. Todos comprendieron que la situación podía ponerse seria rápidamente. Desde momentos antes del enfrentamiento hasta el punto de quiebre, en este video descubriremos qué fue lo que realmente pasó entre estos buques de guerra. Número 5. Mareas turbulentas, antecedentes y contexto antes del enfrentamiento. Lo que estaba a punto de ocurrir aquella fatídica mañana en el Caribe no apareció de la noche a la mañana. Se fue construyendo poco a poco, capa por capa, a medida que las disputas políticas, las sanciones y los intereses contrapuestos empujaban a Estados Unidos y Venezuela por un camino difícil. En los últimos años, Estados Unidos ha endurecido sus sanciones contra los sectores petrolero y marítimo de Venezuela. Estas restricciones restringieron los flujos de ingresos y limitaron la capacidad de Venezuela para operar en el mar. En respuesta, los líderes de Caracas comenzaron a reclamar zonas de seguridad más amplias alrededor de los recursos marinos y las rutas comerciales más transitadas. Muchos observadores interpretaron esto como un desafío directo a las normas internacionales y un intento audaz de expandir su control sobre aguas abiertas. Poco después de estas afirmaciones, comenzaron a llegar al Comando Estratégico de informes de que guardacostas y patrulleros venezolanos vigilaban a petroleros, cargueros e incluso barcos pesqueros más pequeños. Lo preocupante era que algunos de estos buques se encontraban en aguas internacionales. Venezuela insistió en que estaba aplicando las leyes locales, pero para los analistas navales, este tipo de comportamiento parecía más bien una táctica de presión. Cada incidente de seguimiento generó mayor inquietud, planteando interrogantes sobre hasta qué punto Caracas estaba dispuesta a ampliar su alcance marítimo. La situación se complicó aún más porque el Caribe ya presentaba varios problemas delicados. Rutas migratorias, rutas de narcotráfico y canales de contrabando atraviesan la región. Estos problemas obligaron a la Armada y la Guardia Costera de los Estados Unidos a aumentar las patrullas para proteger el tráfico comercial y mantener abiertos los corredores humanitarios. Con más buques estadounidenses en el agua y más embarcaciones venezolanas asumiendo el control, el riesgo de malentendidos aumentó. Cada nueva rotación de patrullas se convirtió en una prueba de paciencia para ambas partes. Con la tensión en aumento, ambas armadas intensificaron la recopilación de inteligencia. Submarinos rastreaban movimientos bajo el agua, aviones de patrulla capturaban señales de radar y monitoreaban formaciones. Los buques de superficie intercambiaban señales a distancia, alertas a cualquier cambio. El Caribe se convirtió en escenario de vigilancia constante donde un movimiento en falso podía provocar un incidente grave. Los lazos diplomáticos ofrecieron poco alivio. Caracas acusó a portaaviones extranjeros de provocación por atravesar aguas abiertas. Estados Unidos afirmó su derecho a operar en aguas internacionales. Esta guerra de palabras enrareció el ambiente y erosionó la confianza. A principios de 2025, la doctrina naval estadounidense se actualizó. Se enfatizó la protección de rutas marítimas, la libertad de navegación y la preparación ante amenazas. Los comandantes debían mantenerse firmes, acatar la ley, evitar escaladas innecesarias pero defender sus misiones con confianza. En este contexto tenso, un encuentro al amanecer cerca del Caribe se hizo inevitable, poniendo a prueba la disciplina naval estadounidense. Número 4. Problemas al amanecer. 3 buques de guerra se dirigen a toda velocidad hacia un portaaviones estadounidense. A las 4:17 de la mañana, cuando la mayor parte del Caribe aún estaba en la oscuridad, el radar del USS George Washington detectó 3 contactos rápidos que se movían sobre el agua. Su velocidad rondaba los 30 nudos y su rumbo coincidía perfectamente con la ruta del portaaviones. En cuestión de segundos, los oficiales del puente confirmaron la identidad de los contactos. Se trataba de patrulleros venezolanos que se movían con determinación. Esa misma noche, el mando naval venezolano había emitido una acalorada comunicación acusando al grupo de ataque del portaaviones estadounidense de entrar en lo que denominaron una zona de seguridad venezolana extendida. La Armada estadounidense rechazó de inmediato la acusación, ya que la zona se encontraba en aguas internacionales despejadas. Legal o no,
Venezuela interpretó la acusación como un permiso para actuar. Sus comandantes movilizaron patrulleros antes del amanecer con la intención de enfrentarse al grupo estadounidense al amanecer. Esta decisión generó la chispa que desencadenó todo el encuentro. A medida que el grupo de portaaviones avanzaba, los buques venezolanos se enmarcaron en una formación en V, con la punta de la cuña apuntando directamente a la proa del portaaviones. Esta formación se conoce en operaciones navales como barrera de intercepción y se utiliza para bloquear o ralentizar un buque de mayor tamaño, obligándolo a modificar su rumbo. El mensaje se hizo evidente en cuestión de segundos. Los buques venezolanos intentaban imponer el control del espacio y obligar a la formación estadounidense a ceder, aunque no se encontraban en aguas venezolanas. El silencio de la radio acentuó aún más el momento. No hubo advertencias verbales del lado venezolano ni intentos de establecer comunicación. El silencio en estos momentos no es una táctica pasiva, sino agresiva. Sin comunicación, el buque objetivo debe interpretar los movimientos por sí solo, y cualquier interpretación errónea puede desencadenar reacciones peligrosas. La falta de comunicación agravó rápidamente la situación. Dentro del grupo de ataque, los sistemas entraron en modo de alerta. Los sensores a bordo comenzaron a rastrear cada movimiento de la formación venezolana. Los centros de información de combate de los destructores y cruceros circundantes incrementaron las rotaciones de guardia. Los equipos de control de daños aseguraron los compartimentos y revisaron las estaciones de emergencia. Las tripulaciones de armas inspeccionaron sus sistemas para garantizar el correcto funcionamiento. Nadie estaba preparado para disparar, pero sí para sobrevivir si la situación se complicaba. Incluso con la creciente tensión, el portaaviones se mantuvo estable. La tripulación no alteró el rumbo ni ajustó la velocidad. Más bien, siguieron la doctrina establecida. La disciplina naval estadounidense exige una presencia serena en momentos de presión, especialmente cuando se ponen a prueba con movimientos agresivos repentinos. La fuerza, en estos casos, se demuestra con la constancia. Los marineros en cubierta percibían la tensión a medida que la distancia entre ambos lados se acortaba. Un portaaviones puede ser enorme, pero aún así se siente vulnerable cuando las rápidas lanchas patrulleras se dirigen hacia él. Todos los vigías escrutaban el mar en busca de giros repentinos o destellos de advertencia, y el aire impregnaba una quietud densa que solo se percibe cuando el peligro está cerca, pero aún no se ha revelado por completo. A medida que la distancia se acortaba, cada segundo se hacía más largo. La cuña venezolana se afianzó y la formación estadounidense se mantuvo firme. Nadie se inmutó, nadie cambió de postura, y ambos bandos estaban atentos al más mínimo error que pudiera cambiarlo todo. La escena alcanzó una intensidad silenciosa que solo los enfrentamientos reales pueden crear. Se convirtió en una prueba de disciplina y concentración. Una prueba para ver si el buen juicio podía mantener la compostura antes de que el miedo o el error de cálculo tomaran el control. Con el peligro acercándose, el siguiente paso correspondió a la Armada estadounidense, y su respuesta llegó con precisión nítida y calculada. Número 3. La Armada estadounidense, con su poder sereno, demuestra cómo una superpotencia maneja la presión. La formación venezolana seguía acercándose, pero el grupo de ataque estadounidense ya se movía con una coordinación nítida y experta. El USS se desprendió bruscamente de su posición de escolta y avanzó a toda velocidad. El destructor se deslizó sobre las olas con fuerza controlada, colocándose directamente entre el portaaviones y las lanchas patrulleras que se aproximaban. Ahora servía como escudo en movimiento, tomando la línea del frente para que el portaaviones pudiera mantener su rumbo estable. La repentina aparición de un Gravely en su camino obligó a los capitanes venezolanos a replantear su estrategia. Sus consolas se iluminaron con advertencias de proximidad mientras el destructor cortaba limpiamente su formación. La cuña que formaban comenzó a resquebrajarse. La brecha generó vacilación, y esta frenó el agresivo avance que habían iniciado apenas minutos antes. Desde la cubierta del USS George Washington, la tripulación lanzó un MH-60 RCA Hawk. El helicóptero se elevó en el fresco aire de la mañana, como un supervisor sobre el punto muerto. Sus sensores escanearon el océano, detectando a cada uno de los 3 barcos de patrulla. Incluso a cientos de metros de altura, el helicóptero transmitía un flujo constante de información clara al centro de mando. Nada se movía sin ser detectado. Dentro de las salas de operaciones del grupo de ataque, las pantallas se llenaban de contornos infrarrojos, rastros de radar y predicciones de movimiento. Cada giro del timón de los buques venezolanos era marcado y analizado.
Cuantos más datos recopilaba Estados Unidos, más control tenía sobre la tensión que se desataba. En la cubierta del Gravely, el cañón de 12,7 centímetros giró. La tripulación lo apuntó hacia los buques que se aproximaban. El arma no se fijó y el sistema no se preparó para disparar. Los barriles simplemente apuntaban en su dirección. Este simple gesto tenía peso. Les indicó a las lanchas patrulleras que Gravely estaba alerta y listo. Nadie en ninguno de los dos bandos necesitaba una amenaza verbal, pues el mensaje ya estaba claro. Los equipos de vigilancia electrónica de toda la formación estadounidense captaban cada pulso de radio y cada escaneo de radar de los buques venezolanos. Las lanchas patrulleras sabían que estaban bajo vigilancia. Sus señales, las señales de sus motores e incluso las comunicaciones menores se rastreaban y almacenaban. Durante todo este proceso, el portaaviones se mantuvo a 20 nudos. El enorme buque se mantuvo en perfecta formación. Se negó a reducir la velocidad ni a derrapar. Los oficiales del puente comprendían el poder de un movimiento tranquilo. Un rumbo firme puede convertirse en una advertencia cuando todos a su alrededor están tensos. Los marineros en la cubierta de vuelo observaban la escena. El cielo estaba más brillante ahora, pero la luz del amanecer no alivió la presión. La presencia del helicóptero y la firme postura de Gravely crearon un muro que los capitanes venezolanos pudieron sentir incluso a distancia. El momento fue intenso, pero la respuesta estadounidense se mantuvo mesurada y controlada. La tensión no desapareció. Cambió de forma. El enfrentamiento se convirtió en una silenciosa batalla de paciencia y disciplina que puso a prueba los nervios de todas las tripulaciones involucradas. Mientras la tecnología y la disciplina se imponía, el enfrentamiento se transformó en una silenciosa guerra de nervios bajo la creciente luz del amanecer caribeño. Número 2. Presión silenciosa. Un enfrentamiento naval al estilo Guerra Fría. Sin que ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder, la situación se convirtió en un tenso y controlado punto muerto, mientras ambas partes se ponían a prueba mutuamente sin hacer ningún gesto directo. El grupo de ataque estadounidense comenzó a transmitir un recordatorio de navegación estándar por radio. El mensaje fue firme y claro. Se instó a todos los buques a respetar los corredores marítimos internacionales y mantener distancias de seguridad. Fue un anuncio legítimo que responsabilizó a todos los barcos en la zona. Cualquiera que escuchara oiría que Estados Unidos se movía conforme a las normas internacionales, pero las patrulleras venezolanas no respondieron. La radio permaneció en silencio absoluto, sin ofrecer respuesta alguna. En lugar de palabras, los buques patrulleros izaron banderas de control marítimo. Estas banderas proclamaban su autoridad sobre la ruta y señalaban que actuaban bajo las órdenes de su mando naval. Para las tripulaciones estadounidenses, el mensaje era obvio. Venezuela quería demostrar control, incluso si las aguas no les pertenecían legalmente. La distancia entre ambos grupos se acortaba cada vez más. 4 millas náuticas los separaban. Esta era una zona de riesgo en los encuentros navales. Un giro equivocado o una reacción tardía podían provocar una colisión o algo mucho peor. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Los destructores de escolta del lado estadounidense se movieron en una formación más cerrada alrededor del portaaviones. El grupo de ataque no quería huecos ni ángulos débiles. Los equipos de sonar aumentaron la frecuencia de sus barridos. Revisaron las señales inusuales de los motores y cualquier actividad submarina. Incluso los ingenieros civiles del portaaviones, que normalmente se dedicaban al mantenimiento y las tareas rutinarias, mantenían la vista puesta en el horizonte. Todos comprendían la importancia del momento. Sobre ellos, el helicóptero Sea Hawk continuaba su constante vuelo. Sobrevolaba el punto muerto como una atalaya en el cielo, con sus sensores escaneando la superficie y el aire alrededor de las lanchas patrulleras. Ningún movimiento pasaba desapercibido, y la silueta del helicóptero contra el cielo matutino recordaba a los capitanes venezolanos que Estados Unidos estaba al tanto de cada cambio en el agua. En la cubierta del portaaviones, el trabajo de los marineros no se detenía, pero su atención se mantenía alerta. Cada señal de radar les llamaba la atención y cada sombra fugaz en el agua les hacía mirar 2 veces. Incluso el sonido de las olas rompiendo contra el casco parecía cargado de un posible significado. El silencio del lado venezolano creó un ambiente denso, y una sola decisión equivocada podría romper ese silencio de la peor manera. Los buques venezolanos mantuvieron su formación cerrada, avanzando con una presión lenta y deliberada.
Sus capitanes mantuvieron el rumbo sin mostrar miedo ni retroceder. La decisión que tomaran en los siguientes minutos determinaría el rumbo de todo el enfrentamiento. La presión se acercaba a un punto crítico, y la primera decisión real revelaría quién controlaba realmente el mar esa mañana. Número 1. Punto de quiebre. Venezuela se retira. En el punto álgido del encuentro, los 3 buques patrulleros venezolanos avanzaron hacia el portaaviones estadounidense con una confianza que demostraba que creían que aún controlaban la situación. Su formación en cuña se mantuvo compacta. Sus motores los impulsaban hacia adelante. Sus capitanes mantuvieron el rumbo sin pestañear. El grupo de portaaviones estadounidense respondió con calma y fuerza, pero el momento se volvía más peligroso con cada milla náutica que se acercaba. El impasse había llegado al punto exacto en que incluso un pequeño error podía desencadenar una cadena de acontecimientos irreversible. Entonces ocurrió esto. La situación cambió inesperadamente cuando el buque venezolano líder detectó una señal de sonar en las profundidades. Al principio pareció insignificante. La señal era débil, casi imperceptible. El oficial del sonar estuvo a punto de ignorarla, pero entonces el perfil se agudizó. La lectura reveló un submarino de ataque rápido. El contacto desapareció rápidamente, pero bastó para que los oficiales comprendieran la situación. Toda armada conoce la regla. Si hay un portaaviones estadounidense en superficie, hay un submarino debajo. Los oficiales venezolanos comprendieron que estaban siendo rastreados desde arriba por el helicóptero y desde abajo por un submarino. Los informes indicaban que acercarse al portaaviones ya no era solo una maniobra audaz. Era una maniobra que podría desencadenar una respuesta submarina mortal. Los submarinos de ataque rápido están diseñados para este momento. Si la situación se volvía real, el submarino respondería con fuerza devastadora. Caracas estudió los informes y tomó la única decisión sensata. El cuartel general no mencionó el submarino explícitamente, pero el mensaje era claro: retirada inmediata. El cambio fue inmediato. El buque líder redujo velocidad y la formación se deshizo. La aproximación agresiva se convirtió en una retirada controlada. Los capitanes venezolanos ajustaron rumbos alejándose del portaaviones hacia aguas seguras. La armada estadounidense observó de cerca sin alterar su postura. El helicóptero Seahawk permaneció en posición. El USS se mantuvo firme entre el portaaviones y los buques en retirada, mostrando fuerza sin presión innecesaria. El George Washington continuó su trayectoria sin cambios. La armada estadounidense demostró que la disciplina no requiere amenazas. La fuerza ya estaba presente. Los buques venezolanos se desplazaron hacia el este-sureste hasta que el peligro se disipó. Sin disparos, sin colisiones. El enfrentamiento terminó porque el poder oculto bajo el agua recordó a todos lo rápido que podía cambiar todo. La tensión se disipó, pero el mensaje perduró. Por eso la armada de mantuvo la calma.